Buenos días. Vamos hoy a estudiar el último tema del programa que compete a los derechos reales de garantía. Este tema está íntimamente vinculado con sus clases de obligaciones y contratos que van a estudiar en el curso de Instituciones Jurídicas Romanas 2. ¿Por qué? Porque está justamente vinculado al tema de las obligaciones en general. Y vamos a ver que así como existen una serie de derechos reales que hemos estudiado que venían a satisfacer otras necesidades de las personas, también en el derecho romano surgió la idea de establecer unos derechos reales que tuvieran como finalidad asegurar o garantizar el cumplimiento de una obligación. Por eso que se dice que son así derechos reales de garantía. Y yo les decía desde el primer día de mis clases que el genio romano pues extendió todas esas instituciones jurídicas que fueron creadas en el mundo antiguo hasta nuestros días. Entonces así vemos, esto lo vemos de manera más palpable en el tema de los derechos reales. O sea, que si observamos los derechos reales que establecieron los romanos en su momento y nosotros abrimos el Código Civil nuestro, vamos a ver que pues son básicamente los mismos, con las mismas regulaciones, con los mismos efectos, con las mismas consecuencias. Y nos vamos a encontrar dos derechos reales que son muy importantes y que hoy en día tienen plena vigencia y son utilizados fundamentalmente en el mundo bancario, que son la prenda y la hipoteca. Estos son dos temas que ustedes van a estudiar con mayor profundidad en su curso de contratos, cuando estudien estos contratos pues a la luz del ordenamiento jurídico moderno y por supuesto seguramente harán algún tipo de reminiscencia al derecho romano. Vamos a ver nuestro gráfico de hoy. Tenemos los derechos reales de garantía. ¿Cuál es la función de la garantía? Entre acreedores y deudores de cualquier obligación, la garantía tiene una función de aseguramiento en cuanto al cumplimiento del objeto mismo perseguido con la obligación. Fíjense que la obligación vincula a personas, ¿verdad? Y entonces tenemos por un lado una persona que está claramente determinada, que es el acreedor, y por otra parte, la otra persona de esa relación jurídica es el deudor, que también está perfectamente identificada. La única garantía que tiene el acreedor frente a su deudor, digamos, en el derecho romano, era la promesa que hacía el deudor de pagar, y lo hacía a través de una estipulación. Era una promesa formal, solemne, pero hubo la necesidad de que además de la promesa del deudor, prometieran por él otras personas. Y es cuando surge la institución de la fianza, que ustedes van a estudiar también en instituciones romanas 2. Pero también hubo la necesidad de buscar unas garantías más fuertes que pudieran asegurar el cumplimiento de la obligación y que pudieran afectar bienes determinados y específicos al cumplimiento de la misma. Y es ahí cuando surge la institución de la fiducia, que vamos a hablar ahorita, de la prenda y de la hipoteca. Esto favorece el intercambio económico y facilita la concesión de préstamos ante la seguridad de que van a ser cancelados. Eso sucedía tanto en el derecho romano como en el derecho moderno. Cuando una empresa le pide un préstamo a un banco, el banco generalmente le exige una serie de garantías para asegurarse con mayor fortaleza pues, el cumplimiento de la obligación. Entonces no solamente se piden fiadores, sino se piden garantías reales. Y es aquí cuando surge pues, el tema que estamos estudiando nosotros hoy en día. El origen de estas instituciones que están muy vinculadas, ¿verdad?
En una primera época, para obtener una garantía real, los romanos acudieron a la venta fiduciaria. Esta es una institución muy antigua y consistía en que el deudor le traspasaba la propiedad de uno o de varios bienes o de todos sus bienes al deudor, al acreedor, para asegurar el cumplimiento de una obligación con el compromiso por parte del acreedor de devolver los bienes al finalizar o al cumplirse la obligación. Y esta promesa que hacía el acreedor la hacía a través de un pacto de fiducia, y por eso se llamaba venta fiduciaria, es decir, porque se producía la venta, pero con el compromiso por parte del acreedor de devolver esos bienes al deudor. Con el transcurso del tiempo se utilizó otro procedimiento que consistía no ya en la transferencia de la propiedad de una cosa al acreedor, sino la posesión de ellas. Y entonces cuando surge el apignus o la prenda, ¿verdad? Caía en desuso la venta fiduciaria. La garantía real puede resultar de la entrega de una cosa. Esto es lo que se llama prenda dada, ¿verdad? Cuando el deudor le entrega la prenda al acreedor, o del simple acuerdo de voluntades, es decir, una prenda convenida, en cuyo caso la entrega de la cosa quedaba diferida para el momento en que la obligación no sea cumplida. Entonces tenemos que hay una prenda que se entrega al acreedor, que es la prenda propiamente dicha, y hay una prenda que no se entrega al acreedor, sino que se conviene y que la entrega queda diferida para el momento en que la obligación no sea cumplida. Este último tipo de prenda recibió el nombre griego de hipoteca. ¿Ok? Con la hipoteca, el acreedor se encontraba en una posición tan segura como si el deudor le hubiese transferido los bienes con un pacto de fiducia, y al mismo tiempo el constituyente conservaba la posesión y la propiedad de los mismos. Fíjense que en la hipoteca es una suerte de garantía real, por supuesto, también, pero en la hipoteca no se transfiere la posesión de la cosa, sino que el deudor se queda en posesión de la propiedad y la sigue utilizando. Solamente en el momento que se produzca el incumplimiento es que se va a poder, digamos, tomar posesión de la cosa y ejecutar la misma. En la prenda vamos a ver cómo el deudor usualmente va a entregar la misma al acreedor. Por eso que la prenda se acostumbra a constituir sobre bienes muebles y la hipoteca sobre inmuebles. Sin embargo, modernamente, pues, existe lo que se llama la prenda sin desplazamiento de posesión y la hipoteca mobiliaria. Y existe una ley, ¿verdad?, de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión sobre ciertos determinados bienes que no encajan perfectamente dentro de las características tanto de la prenda o como de la hipoteca. Por ejemplo, si un comerciante le pide prestado a un banco y le da en prenda la maquinaria que utiliza para producir, esa maquinaria deberá quedarse dentro de las instalaciones de la fábrica, pero dada en prenda al banco. De ahí la figura de la prenda sin desplazamiento de posesión. Igualmente que hay bienes muebles que no pueden ser objeto de prenda porque tienen características muy particulares, entonces por eso se utiliza sobre ellos lo que es la hipoteca mobiliaria, o sea, en el derecho moderno, ¿no? Tal es el caso de las naves y las aeronaves, ¿no?, que pueden ser hipotecados, pero una hipoteca sujeta a unos regímenes especiales. ¿Cuáles son los requisitos para constituir tanto la prenda o la hipoteca en el derecho romano? En primer lugar, la existencia de una obligación. La prenda y la hipoteca solo pueden existir para garantizar el cumplimiento de una obligación. Ahí aplicamos el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Por qué? Porque siempre la prenda y la hipoteca van a tener un carácter accesorio con respecto a la obligación principal.
En segundo lugar, la cosa, el objeto, debía consistir o podía consistir en cualquier cosa susceptible de compraventa, ya fuera corpórea o incorpórea. Eso quiere decir que se podían dar en prenda no solamente las cosas materiales, sino también los derechos. Incluso el mismo derecho, los derechos de crédito, por ejemplo, se podían dar en prenda. Y esto fue admitido en el derecho romano y, por supuesto, en el derecho moderno. Los efectos de la prenda y de la hipoteca. Es inherente o son inherentes a la cosa grabada y siguen a esta en manos de quien se encuentra. Eso quiere decir que la cosa grabada puede cambiar de propietario y, sin embargo, sigue estando grabada tanto con la prenda como la hipoteca. Recuerden cuando hablábamos de la servidumbre que decíamos lo mismo, que el fondo sirviente seguía grabado con la servidumbre, no importa en manos de quien se encuentre. En segundo lugar, se extienden a todos los frutos que produzca la cosa, ¿verdad? Tanto la prenda como la hipoteca son inherentes al crédito que garantizan y se transmiten con él, garantizando el principal y los intereses legales. Como accesorio del crédito, entonces se transmiten con el mismo crédito. Se trata de derechos indivisibles en el sentido de que toda la cosa está afectada al pago de la obligación. Esto quiere decir que la prenda y la hipoteca van a subsistir hasta que se cumpla total e íntegramente la obligación. Antes no se puede liberar la hipoteca. La única excepción en el derecho moderno está establecida en la ley de propiedad horizontal y en la ley de venta de parcelas, donde se admite que pueda liberarse parcialmente la hipoteca. Por ejemplo, en el caso de los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, se admite que el constructor pueda ir liberando parcialmente la hipoteca en la medida que va vendiendo los apartamentos, ¿verdad? Única excepción es el principio romano. De resto, la hipoteca es indivisible, es decir, que afecta todo el bien y solamente puede ser liberada en el momento que sea cumplida total e íntegramente la obligación. ¿Cuáles son los derechos que tiene el acreedor prendario o hipotecario? Tenemos en primer lugar el jus possidendi, que es el derecho de poseer. Vamos a ver que este derecho de poseer lo va a ejercer fundamentalmente el acreedor prendario, ¿verdad? Recordemos que el acreedor hipotecario no tiene la posesión de la cosa ad inicio. Él tiene una prenda convenida, vamos a decirlo así entre comillas, una hipoteca, pero no tiene la cosa en su poder. Y tenemos en segundo lugar el jus distrahendi, que es el derecho de vender la cosa. Pero por supuesto que para vender la cosa, salvo algunas situaciones que se daban particularmente en el derecho romano, el derecho de vender la cosa tiene que ser ejecutado pues una vez que se está determinada judicialmente pues el incumplimiento y la condena del deudor. El jus possidendi. El acreedor tiene el derecho de poseer inmediatamente la cosa si se trata de prenda dada, pignus datum, ¿verdad? Como yo le digo, la prenda como derecho real y como contrato real también se perfecciona con la entrega de la cosa. Y eso sucede tanto en el derecho romano como en el derecho moderno. Por eso cuando alguien le otorga una prenda a otra persona, tiene que entregársela, ¿verdad? Tiene que entregársela materialmente. Entonces, el acreedor prendario va a tener la prenda bajo su poder. Fíjense que el acreedor prendario, él va a ser también un poseedor precario. ¿Por qué? Porque él no posee con ánimo de dueño. Él posee en nombre del otro. En cambio, el propietario va a seguir conservando lo que se llama la posesión civil. Él conserva la posesión civil y no puede en ningún momento negarse a exigir, negarse a la devolución de la cosa. Cuando el crédito exigible no es pagado, ¿verdad? Entonces es cuando el acreedor hipotecario
va a poder solicitar la devolución de la cosa. Va a poder tener acceso a la posesión de la cosa. En tal sentido, dispone de los interdictos y de una acción real que le permite perseguir la cosa en manos de quien se encuentra. ¿Ok? Iudis traendi. El acreedor puede vender la cosa prendada o hipotecada y con el precio que obtenga satisfacer el pago de la deuda. Esto, por supuesto, que se va a dar en un momento cuando se produce un incumplimiento. Cuando se produce el incumplimiento, es que se va a poder satisfacer el pago de la deuda con la venta de la cosa. Si el precio obtenido en la venta alcanzaba para satisfacer el crédito, este se extinguía, ¿verdad? Por supuesto, porque la razón de ser de la prenda y de la hipoteca es asegurar el cumplimiento de la obligación. Si resultaba inferior a la deuda, esta subsistía por la diferencia, pero esa diferencia ya es, vamos a llamarla, que es un crédito quirografario, es decir, un crédito que no tiene garantía. Y si el precio resultaba superior al crédito, entonces el deudor debía restituir el saldo. Así sucedía en el derecho romano y sucede en el derecho moderno. ¿Cuáles son los derechos del constituyente de la prenda? ¿Verdad? La persona que constituye la prenda sigue siendo propietario de la cosa. El hecho de que exista un derecho real sobre la misma no va a significar que la persona va a perder de alguna manera su derecho de propiedad. Entonces tenemos que el propietario puede ejercitar todos los derechos que le asisten en su calidad de dueño. Puede usar la cosa, percibir los frutos, enajenarla, darla en prenda, grabarla con nuevas hipotecas, ¿verdad? Entonces él puede ejercer plenamente todos los derechos que le acuerda pues su calidad de propietario y que en ningún momento están coartados por el hecho de haber constituido derecho real. Solamente en caso de que se haya entregado la prenda al acreedor es que él está pues impedido de usar la cosa normalmente como podría hacerlo, pero puede ejercer pues los demás atributos del derecho de propiedad, puede percibir los frutos de la cosa, enajenarla, darla en prenda, grabarla con nuevas hipotecas. Entonces eso quiere decir que una misma cosa puede ser objeto, por ejemplo, de varias hipotecas. No así de varias prendas, porque justamente cuando se constituye la prenda se entrega al acreedor, eso es lo que sucede generalmente. Entonces el acreedor conserva la prenda y debe hacerla, debe conservarla como un buen padre de familia. Y solamente en el momento que se produzca el incumplimiento es que él puede quedarse con la prenda o ponerla a la venta en un remate pues, público. Grado y pluralidad de hipotecas. Aquí tenemos el supuesto de que sobre una misma cosa podían constituirse varias hipotecas, lo que daba lugar a los grados de la hipoteca. ¿Okay? Una cosa soporta tantas hipotecas como valor tenga la cosa. ¿Okay? Hoy en día se habla de que como dice aquí, la prelación de los grados viene dada por el tiempo de constitución. Entonces, por ejemplo, podemos tener un terreno o un edificio o una casa hipotecada en primero, segundo, tercer grado, ¿verdad? Tantas hipotecas cuantas soporte el inmueble. Y entonces, el que tiene privilegio para cobrar sobre ese bien va a ser el acreedor hipotecario de primer grado. Esto significaba, como dice aquí, que la hipoteca de primer grado le permite al primer acreedor hipotecario satisfacer su acreencia y del dinero restante se satisfacía a los demás acreedores. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en el derecho actual
el bien fuera sacado a remate por el acreedor hipotecario de segundo o de tercer grado. Bueno, se cita a todos los acreedores hipotecarios, pero al momento de cobrar, el que va a cobrar primero va a ser el acreedor hipotecario de primer grado. ¿Okay? Porque él tiene el privilegio justamente que le da el tiempo de haber constituido el gravamen. El derecho de ofrecer, o jus offerendi, consistía en que el acreedor con una hipoteca de grado posterior podía subrogarse para ocupar el puesto de uno anterior con tal que pagase a este el importe de la creencia, ¿no? Este es el supuesto en el cual el acreedor hipotecario de segundo o de tercer grado se subroga con el de primer grado. ¿Y cómo lo hace? Pagándole el monto de su acreencia. Esto en la práctica puede darse, por ejemplo, cuando el crédito del acreedor hipotecario de segundo o de tercer grado sea superior en monto al de primer grado. Entonces, como él quiere subrogarse en su lugar, le paga el crédito y se queda con el puesto que él tiene. El beneficio de exclusión. El beneficio de exclusión personal fue concedido por Justiniano como un favor personal al deudor e implicaba que el acreedor debía dirigirse primero contra los garantes personales, si los había, y solo después de no haber obtenido el cumplimiento era cuando podía ejecutar la hipoteca. Esto no existe en el derecho moderno, ¿ok? Ya que una persona puede tener una hipoteca y puede tener una garantía personal, una fianza o un aval, y el acreedor puede escoger cuál de esas garantías ejecutar. No tiene por qué dirigirse primeramente contra los garantes personales del deudor. Pero este beneficio fue concedido en la época del emperador Justiniano. Defensa procesal de la prenda y de la hipoteca. Fíjense que aquí tenemos acciones también. Por supuesto, volviendo al tema que no siempre hemos hablado, de considerar que la prenda y la hipoteca son también instituciones romanas, son derechos reales, y tuvieron acciones que fueron reconocidas por el pretor para poder defender esos derechos frente a terceros. Entonces tenemos la acción serviana, es una acción pretoria in rem, es decir, sobre la cosa, calcada sobre la reivindicación para la protección de la propiedad hereditaria. Es decir, es una acción similar, casi idéntica a la acción reivindicatoria, y protegía al acreedor pignoraticio ante las pretensiones de cualquier tercero, inclusive cuando había perdido la posesión de la cosa pignorada. Y esto también nos dice el carácter de rey persecutorio que tiene pues el acreedor prendario y el acreedor hipotecario, que él puede también perseguir la cosa en manos de quien se encuentre y ejercer y hacer valer su derecho de prenda o de hipoteca. Y tenemos una acción muy similar a ella, que es la acción cuasi serviana, que constituye una extensión de la serviana como acción pinoraticia in rem o acción hipotecaria para cualquier clase de prenda. Se puede decir que la acción serviana era como el género de este tipo de acciones que servían no solamente para la prenda de la hipoteca, sino para otro tipo de situaciones que se podían prestar garantías. Y la cuasi serviana es la acción propiamente establecida para perseguir como tal lo que es la prenda y la hipoteca. Extinción. ¿Cómo se extingue la prenda o la hipoteca? Bueno, la primera es una consecuencia del carácter accesorio que tienen estos derechos reales. En el momento que se extingue la obligación principal garantizada, se extingue también la garantía, debido a su carácter de accesoriedad. ¿Por qué? Porque la prenda de la hipoteca están hechas en atención a la existencia de una obligación principal. Por eso es que no puede existir una prenda o una hipoteca sin una obligación principal a la cual respaldar. En segundo lugar, por el ejercicio del derecho de venta en caso de incumplimiento, ¿verdad? Esto
obviamente extingue la prenda o la hipoteca porque al momento de sacarse a remate o a venta la cosa, pues en prenda o la hipoteca se extinguen esos factos, esas garantías reales que se constituyen sobre la cosa. Por ejemplo, cuando usted llega a lo que es el acto de remate, pues en un juicio, en un proceso de ejecución, entonces en el momento que se remata el inmueble que está siendo hipotecado, que está siendo ejecutado, el adquirente, vamos a decir, del inmueble en ese remate lo adquiere libre de gravámenes, porque se extinguen todos los derechos reales que puedan haber sobre la cosa. Ahora bien, ¿qué pasa si el deudor se queda con la cosa que está siendo grabada, ¿verdad? Si él ofrece su postura, vamos a decir, su crédito y se queda con la cosa, bueno, en ese caso se extingue la garantía por confusión, porque coinciden en la misma persona la cualidad de propietario y de acreedor también, prendario o hipotecario. Y tenemos finalmente, por la ley o pacto comisorio, en caso de incumplimiento, el acreedor se hacía propietario de la cosa peignorada. Esto existió en algún momento en el derecho romano, pero fue prohibido por Constantino, por el emperador Constantino, ese pacto comisorio, o sea que le permitía al acreedor quedarse con la propiedad de la cosa una vez verificado el incumplimiento del deudor. Bueno, esta es la clase de hoy, que es muy corta, ¿verdad? En el material que yo les dejé tenemos más información. Me gustaría que lo leyeran más profundamente, ¿verdad? Y como les dije, la semana que viene tenemos el examen. Yo voy a abrir un foro de dudas para toda la semana que viene, de manera que todo el que tenga alguna duda lo puede escribir ahí y podamos interactuar pues ante cualquier pregunta que tengan ustedes a bien hacer. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase de hoy. Profe, le quería preguntar si esta clase va para el parcial de la próxima semana. Sí, hasta la clase de hoy va para el parcial. Ok, recuerden que todo lo que he dado yo, desde, creo que desde el último viernes del mes de noviembre del año pasado hasta el día de hoy, va para el examen. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces este fin de semana espero corregir la tarea para ya darles las notas y estoy pendiente también de pasar las notas de las tareas al sistema pues de la universidad, de manera que para el viernes que viene tengamos todas las notas cargadas en el sistema y podamos ya definir pues el examen final, los que van para el final, que me imagino que son la gran mayoría, si no todos, y por eso que el examen nuestro va a ser de selección y el mismo día que presenten el examen, el viernes que viene, van a saber su calificación. Por supuesto que después habrá también oportunidad de hacer cualquier tipo de observación al examen.